¿Sabías que la mayor parte de las personas no saben manejar sus emociones? De esto vamos a estar hablando en esta cápsula de Reempodérate. Yo soy Eli Martínez, soy psicoterapeuta, facilitadora de grupos y es un placer para mí compartirte estos tips que sé que te van a ayudar para manejar mejor tus emociones. ¿Qué son las emociones? Emoción viene del latín emoción, que significa hacia el movimiento. Es decir, una emoción necesita salir de nuestro organismo a través de movimientos y o palabras, porque emoción que se queda dentro del cuerpo, emoción que se pude y se transforma en síntoma o en enfermedad. El 95% de nuestras enfermedades y síntomas tienen un origen psicoemocional, es decir, son emociones que se quedaron en el cuerpo, en alguna parte de nuestro cuerpo, y se quedan ahí atoradas, por lo tanto van a causar una reacción en nuestro organismo. Hoy se sabe o hay muchísima información acerca del significado de las diferentes enfermedades y síntomas. Pero ¿para qué nos sirven las emociones? ¿Cuáles son las funciones, la función de las emociones y por qué es tan importante manejarlas? Bueno, las emociones resulta que son sustancias químicas tal cual. Tenemos una fórmula química para la tristeza, una fórmula química para el enojo, una fórmula química para el amor. En fin, para cada una de nuestras emociones existe esta fórmula química. Sin embargo, la interpretación que le damos a los sucesos que nos pasan en la vida se le llaman sentimientos. Es decir, el sentimiento es más de la cabeza porque es la elaboración que hacemos a partir de lo que nos sucede en la vida y que nos produce ciertas emociones. El sentimiento, por tanto, es más complejo que la emoción. ¿Para qué nos sirven? Para descubrir todas y cada una de nuestras necesidades. Esa es la función básica de las emociones. ¿Te imaginas? Si tú no sabes qué es lo que sientes, no sabes, por tanto, qué necesitas y no lo pides o no lo satisfaces. Somos, en realidad, una bola de analfabetas emocionales. ¿Por qué? Porque estamos desconectados de nuestras emociones. ¿Por qué estamos desconectados de nuestras emociones? Mira a los bebés. Un bebé sabe expresar su emocionalidad de manera natural. Se ríe cuando está contento, se enoja, llora cuando está triste, en fin. Tiene un manejo emocional muy sano. ¿Qué es lo que pasa? A partir del proceso educativo, de los condicionamientos, con frases tales como cállate, no llores, quita esa cara, no grites, ¿por qué te ríes? Empezamos a bloquear la sana expresión de la emoción del niño. Y el niño aprende que lo que él siente está mal y por lo tanto se desconecta de su emocionalidad y al desconectarse de su emocionalidad se desconecta también de los otros. Además de ser analfabetas emocionales, estamos desconectados tanto de nosotros mismos como de los demás. ¿Qué necesitamos para poder reconectarnos con nosotros? Evidentemente tenemos una herramienta maravillosa que es nuestro cuerpo para podernos reconectar con nosotros mismos. En lugar de estarnos peleando con nuestro cuerpo, lo importante es reconocer qué está sintiendo nuestro cuerpo la mayor parte del tiempo. Qué sensaciones tiene, qué síntomas tiene, reconciliarnos con nuestras enfermedades también, porque nos vienen a mostrar algo que nosotros no queremos descubrir de nosotros mismos. Cuando tú te reconcilias con esta emocionalidad, cuando te reconcilias con lo que te está diciendo tu síntoma o enfermedad, muchas veces los tratamientos son mucho menos invasivos, son mucho más potentes y hay una sanación más pronta. También las emociones nos sirven para aprender, es decir, cualquier aprendizaje conlleva emoción, tanto de manera positiva como negativa, y es lo que se llaman los engramas. Cuando nosotros aprendemos, por ejemplo, si yo les digo la palabra matemáticas, muchos van a decir, ¡ay, flojera, difícil, qué trabajo me cuesta!, en fin. Esto es porque hay un refuerzo negativo, pero hay una emocionalidad impresa y por lo tanto eso es lo que tú te grabas y así lo actúas en consecuencia. Cuando yo iba en secundaria y me contaron la historia de los reyes, Carlos I, Carlos II, Carlos III, IV, V, etcétera, ¿de quién creen que me acuerdo? Pues evidentemente de Carlos V por el chocolate, ¿verdad? Pero además cuando me enteré que era hijo de Juana la Loca y Felipe el Hermoso, bueno, me pareció fantástica la historia, se me hizo divertidísimo. Y por eso me grabé esa historia, esa información. Es decir, cualquier información que tú tengas grabada va a conllevar una emoción. Les recomiendo
que busquen en YouTube un video que se llama Engramas para que vean de la dimensión que puede tener estas emociones en nuestro organismo y cómo al quedar impresas en nosotros vamos repitiendo las mismas historias de dolor una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Aquí lo importante es transformar estas emociones negativas o limitantes en positivas. ¿Cómo lo podemos hacer? Hay una emoción que es clave y que es la que tiene el valor logarítmico, digamos que está en la división entre las emociones negativas y las emociones positivas, que es el coraje. El coraje no es el enojo, el coraje es esta fuerza impulsora que me mueve para luchar en la vida. Muchas personas ya se dieron por vencidas, muchas personas viven en la apatía, muchas personas viven en el miedo, en la culpa, en la vergüenza. De hecho, la vergüenza es la emoción que tiene el menor valor numérico, logarítmico en las emociones, tiene un valor de 20 y la mayor es la iluminación que tiene un valor de 1000. Y en medio está el coraje. Entonces el coraje es esta emoción que nos va a ayudar a vencer los obstáculos y a salir adelante en la vida. Si tú vas venciendo todas estas emociones, más bien vas reconociéndolas, vas trabajándolas y vas trabajando mucho con el perdón, primero a ti mismo y después a los demás, vas a empezar a generar una realidad completamente diferente. En realidad, cuando tú te liberas de la culpa de ser lo que eres, de la culpa de no hacer lo que se espera de ti, de no cumplir las expectativas, vas a empezar a sentirte 1000 veces mejor y a crear una realidad mucho más poderosa para ti. Las emociones son importantes porque es la sal que le da sabor a la vida. Si no tuviéramos emociones seríamos literalmente robots. Son muy importantes, pero trata de crear, de sentir emociones positivas. Te cuesta el mismo trabajo tener pensamientos positivos que negativos. Entonces, trata de producirte pensamientos positivos que te generen emociones positivas como confianza, como satisfacción, como amor, paz, alegría. Y eso te va a permitir poco a poco revertir todas estas conexiones neuronales que tú tienes y que generan estas emociones negativas que actualmente vives. Yo te invito a que nos sigas escuchando en estas cápsulas. Yo soy Eli Martínez, me puedes encontrar en YouTube, en Eli Martínez 01, en mi página www.elimartinez01.com y en Facebook Eli Martínez 01. Ha sido un placer estar contigo. Hasta la próxima.